noches. Iniciamos nuestras charlas, nuestra charla número 4 de cosas de hombres. Hoy vamos a hablar de algo que me habían hablado la vez pasada, pero que vamos a relacionar un poco con lo que tiene que ver con el compromiso que adquirimos cuando lo adquirimos, aunque habíamos hablado de que para nosotros los hombres era muy difícil adquirir el compromiso. Pero a veces nos enfocamos en esas circunstancias, o sea, tomamos como, entre comillas, la decisión de afrontar la relación y decir, listo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a afrontarlo, pero es una cosa superficial, digámoslo de alguna manera, porque la mayoría de las veces, para nosotros los hombres, la que se compromete es ella, ¿sí? No uno. ¿Sí? En un estado de noviazgo hay cierta clase de negociaciones que admiten cierta clase de cosas y de circunstancias. Cuando ya la relación pasa a otro plano, o sea, cuando ya la relación se vuelve más profunda, es más compleja, digámoslo así, cuando ya llevan más de 9 meses, 10 meses o un año de noviazgo, de relación, o cuando deciden casarse, entonces hay cierta clase de como que uno de hombre asimila, dice, bueno, voy a dar este paso o ya estoy metido en esto, ¿sí? Entonces lo afronta uno de una manera, como digámoslo así, directa, aunque no es cierto. A lo que quiero llegar es que uno continúa igual, ¿sí? Uno continúa siendo el mismo hombre con las mismas características, pero la que debe cambiar es la mujer. Entonces, la semana pasada me preguntaban que por qué los hombres juzgamos a las mujeres cuando han tenido más de una relación. Y todo el enfoque viene desde del proceso de cómo nos han enseñado a nosotros y qué es lo que nos han enseñado a nosotros, ¿sí? Nosotros en Colombia y en Latinoamérica tenemos una estructura machista que aún está vigente. ¿Sí? En otros países eso ha cambiado o ha venido cambiando con más tiempo, pero la verdad, digamos que todo este proceso se inició con lo que llamaríamos la revolución femenina, ¿sí? Todo este proceso de cambio que todavía no llega a su fin se inició con la revolución femenina porque las mujeres comenzaron a decir, no tenemos los mismos derechos, ¿sí? Cuando adquieren los mismos derechos, obviamente, ellas dicen, podemos hacer las mismas cosas que hacen los hombres, pero eso lleva 100 años solamente, o sea, digámoslo así, y yo creo que lleva menos, porque una cosa es que haya generado la revolución femenina y otra que se hayan obtenido logros concretos, o sea, hasta ahora se están llevando a cabo esos logros concretos, hasta ahora las mujeres pueden comenzar a adentrarse en el camino del liderazgo. Todavía las mujeres no tienen una igualdad de salario haciendo el mismo trabajo que hacen los hombres. Todavía las mujeres están jugando el juego de los hombres y todavía no han desarrollado su propio juego. Las mujeres dicen, es que yo trabajo en un mundo de hombres, entonces tengo que trabajar el doble, tengo que esforzarme el doble. Entonces, imagínense que comenzó esa liberación femenina y las mujeres comenzaron a buscar sus derechos, a hacer las cosas que ellas consideraban que tenían derecho de hacer, pero aún todavía sin que hubiera una aceptación por parte del hombre, de la cultura masculina, este hombre seguía creyendo que él era el que tenía el dominio, el poder sobre las circunstancias. Obviamente, hay un choque y ese choque es el que estamos viviendo justo ahora. Ese choque, esa característica o esa circunstancia es la que nosotros estamos viviendo ahora, en donde esa cultura machista no admite que las mujeres tengan su libertad sexual o el control sobre su cuerpo, sobre lo que quieran hacer con sus propias emociones, de entregar su amor, su cuerpo y sus cosas a una o varias personas o en diferentes circunstancias. Como para el hombre es normal, tengo una relación, no funcionó, me voy, tengo una relación, no puedo tener una, puedo tener otra, ¿sí? Y eso en el acumulativo del hombre le da prestigio
¿sí? O sea, yo he tenido muchas mujeres, ¿sí? Eso es normal. Pero en ese mismo concepto, para las mujeres no es normal. Es más, lo hemos visto como peyorativo. Las juzgamos de una manera. Y aún dentro de los hombres más liberales, por decirlo, más abiertos de mente, aún tenemos, porque se nos pasó por ósmosis, muchas de esas ideas machistas que continúan ahora. Y eso viaja en esa decisión del compromiso. Cuando yo adquiero un compromiso con una pareja, con una mujer, entonces digo, sí, yo estoy con ella y mi papel sigue siendo el mismo, yo sigo siendo el mismo hombre, pero es ella la que ya no puede actuar igual. Ya no puede hacer las mismas cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque está comprometida conmigo. Yo estoy en una relación, pero la comprometida es ella. Hace poco estaba viendo un capítulo de una serie y veíamos a un hombre muy prestigioso que se ufanaba de haber realizado o de haber invitado a todo el mundo a una reunión, ¿sí? Y él se ufanaba de ese evento, lo llenaba de orgullo haber llenado el evento, pero la que había organizado eso era la esposa. Ella era la que se encargaba de que todo estuviera en orden, de que a todo el mundo lo estuvieran atendiendo, de que si había un problema porque esto falló, aquello no llegó o esto se acabó, ella es la que se encarga de solucionar ese problema. Mientras que el hombre estaba hablando con todos, divirtiéndose aquí, hablando con el otro, ufanándose de que todo eso que su esposa había organizado, o sea, que él era el que debería sentirse admirado por todos. Y aún eso es lo que sigue siendo, lo que yo les digo, el hombre es libre, hace lo que le da la regalada creatividad, pero el compromiso lo adquiere la mujer. Y eso es un pensamiento machista que perdura hasta nuestros días. Por eso cuando las mujeres deciden enfrentarlo, entonces son juzgadas. Aquí no hay comprensión de ninguna parte. Y nos enfrentamos a 3 puntos distintos de eso. Me refiero a que las abuelas de nosotros o las mujeres que llevan 40, 30 años de matrimonio con el mismo hombre, que fueron adoctrinadas en el pasado y que tal vez dicen, oiga, no, pero yo también tengo el derecho a, y comienzan a buscarlo, entonces se arma un desorden en su relación, en su matrimonio, porque este hombre es una persona que está netamente acostumbrada a otra cosa. Tenemos el intermedio, que somos ya nosotros, nuestra generación, que puede llevar 20 o 10 o 15 años de un matrimonio, ¿sí? Entonces aquí hay como esa disyuntiva de yo lo permito, yo no lo permito, pero el hombre aún no sabe cómo dar ese permiso, el hombre todavía no sabe cómo abrirse a esas circunstancias, entonces hay cosas que uno admite, pero en el fondo, ay no, como que le arde. Es que voy a salir con mis amigas, voy a salir con mis amigos, sí salga, pero... O sea, en el fondo no hay una honestidad, no hay un hecho de decir, sí, no tengo ningún problema. No, todavía nos enfrentamos, lo que damos permiso, pero todavía por dentro como que como que es difícil. Y tenemos, digamos, las generaciones nuevas que tienen 1 o 2 años de matrimonio, que todavía no amalgaman una cosa con la otra, porque este hombre joven de ahora que se dice que apoya a las mujeres, o sea, apoya el feminismo, aunque eso es otra pelea, porque al principio yo les decía, el machismo es... los hombres somos superiores, el feminismo es las mujeres somos superiores. Y resulta que ese juego de poder no va a llevar a ninguna parte, porque lo que queremos es que todos somos iguales. ¿Cómo jugamos ahí? Ese juego nuevo no se ha desarrollado. Entonces, como no se ha desarrollado ese juego nuevo, por eso hay tanta pelea, porque ya nos vamos al extremo de no, las mujeres somos las que tenemos el poder. En muchas cosas las mujeres tienen mucho poder, pero el hombre no se los va a permitir. Porque ahí es donde está una de las cosas más importantes de todo esto de por qué los hombres somos así. Hace más de 10.000 años, muchísimo más, los hombres se tomaron el poder dentro de la comunidad, dentro de la familia. Ellos se adueñaron de ese poder. En un principio, las que tomaban las decisiones dentro de las culturas y dentro de las comunidades eran las mujeres. Era una estructura matriarcal. Pero luego
por cierta clase de procesos geopolíticos, el hombre, digamos que en una oportunidad, en un momento específico, dijo, yo voy a tomar por ahora el control para salvar esta situación, porque tal vez tengo más fuerza o porque tal vez no sé qué o si sé cuándo. Entonces, bueno, yo voy a tomar ahora el control, va a volverse por un minuto un proceso patriarcal, pero cuando el hombre dijo, oiga, esto es muy cómodo, es que estar aquí y tomar las decisiones y que la mujer haga todos los otros trabajos es muy chévere. Entonces, por eso decidió dejarlo ahí. Y con el tiempo se volvió algo tradicional, se volvió algo que era normal, que los hombres dominaran las culturas, dominaran los procesos políticos. Y en el momento en el que había un riesgo, hubo un momento en la historia en que hubo un riesgo donde el matriarcado podía regresar a dominar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El hombre diseñó una estructura que se llama la conquista, porque el hombre es ambicioso por naturaleza. Entonces, el hombre fue el que diseñó la conquista. Ustedes buscan en la historia y vemos, por ejemplo, hablemos de Gengis Khan, ¿sí? Hablemos de Marco Polo, hablemos de Napoleón, para traerlo más cerca. Hablemos mucho más cerca de Hitler. Estamos hablando de 4 hombres dentro de la historia que tienen una sola idea, la conquista, es decir, ellos deben conquistar la mayor cantidad de terrenos. Esa es una idea machista, esa es una idea masculina del hombre. Las mujeres, créanme lo que ustedes no tienen esa clase de ideas. Pueden llegar a tener el control y el poder, pero no generan la conquista como tal. Son otras cosas. Pero para poder conquistar tuvieron que diseñar una cosa muy simpática. Los hombres fueron los que se inventaron la guerra. Porque la guerra, digamos que en cierta clase de principios estratégicos, se utilizaba la defensa de los territorios y se utilizaba la fuerza para defender el territorio. Y ahí era la ley del más fuerte. Eso venía de los mamíferos superiores. Entonces el más fuerte se quedaba con la mejor tierra y sucesivamente. Pero en algún momento específico, algún hombre dijo, yo no necesito ser el más fuerte, solo necesito tener más gente. Entonces ahí la fuerza se daba era por la cantidad. Entonces entre más hombres tuviera yo para luchar, que dieran su vida, que fueran carne de cañón, entonces yo podía ganar las batallas y entonces podía obtener esos territorios que yo quería tener, porque me daban poder. Y ahí nació la guerra. La guerra que era el hecho de quiero conquistar y el otro pues no me voy a dejar que este man me mate aquí y haga lo que quiera conmigo. Porque no eran cosas, no era como, bueno, yo voy y yo te conquisto y hacemos que todo esto... No, eran masacres, destrucción total, ¿sí? Esclavitud. O sea, yo tomaba esta cultura por la que yo venía y la dominaba al extremo y la idea era destruirla, ¿sí? Subyugarla, porque eso generaba miedo, que es la base de la conquista, para que cuando fuera al siguiente lado el otro ya dijera, no, tranquilo, aquí no haga nada, no, ¿sí? Y así fue como se desarrollaron un montón de cosas. Ese poder viajó en el tiempo hasta hoy, hasta nuestros días, ¿sí? Y por eso al hombre le es tan difícil ceder ese poder. Por eso todavía uno mira, no, que las grandes empresas, los CEOs de las grandes empresas son hombres. Pero no es porque las mujeres no sean tan inteligentes y tan creativas como él, sino porque ellos no lo han permitido. Porque la estructura patriarcal ha aplastado a las mujeres que tenían esa capacidad de liderazgo. No sé si ustedes han visto una película que habla del primer vuelo de los estadounidenses a la luna, las que tomaban los cálculos y hacían los cálculos eran unas mujeres negras. Pero ellas no están en la historia, hasta ahora las sacaron en una película, pero eso nunca se supo en ese momento. Que habían sido mujeres las que calculaban y las que hacían un montón de cosas. No se permitían mujeres dentro de la estructura primaria de la NASA. No se permitían mujeres dentro de la estructura primaria del ejército y aún
es difícil. O sea, no sé si allá hasta ahora que uno diga, no, que la gran general, todavía no. Las han dejado entrar porque ellas ustedes han comenzado a luchar por eso, pero no, todavía las tienen contenidas. Y ese es el asunto. Por eso el feminismo usa una fuerza extrema, porque el hombre contiene, ¿sí? No las deja desarrollarse, no las deja evolucionar, no las ha dejado crecer. Todavía quiere seguir con el poder, con el dominio, la dominación. Y los hombres, todavía muchos hombres y muchos matrimonios viven de ese elemento del dominio masculino. Y hay mujeres que me dirán, no, pero aquí no es aquí somos todos iguales, aquí no, él es todo lindo. Pero póngale cuidado ahorita, y lo he visto más de una vez, con esta cosa del COVID. Entonces está la pareja, el esposo se enferma y se echa a morir, o sea, eso no hay quien lo salve, el pobrecito. Pero desafortunadamente he visto casos donde la esposa también se enferma al mismo tiempo. Y puede que ella esté tan enferma como él, pero la que lo tiene que cuidar a él es ella. Cuando supuestamente somos nosotros los que tenemos que proveer ese cuidado, pero no es así. Él se enferma y se pierde, ese man se pierde, eso no sirve para nada. Pero la mujer que tiene que seguir atendiendo una cosa, dos cosas, la casa, la comida, aparte tiene que venir a cuidar a este pobre hombre porque él mismo no puede. Y ustedes me dirán si estoy exagerando o no, porque esas son historias de ustedes, no son historias que me estoy inventando, son historias que se viven a diario, que uno escucha. Y además, antes del COVID también escuchaban, no, es que a él le da una gripa y lo perdimos. No, eso no sirve para nada. Pero a las mujeres les da una gripa y tienen que ir a trabajar, tienen que cuidar a los niños, tienen que tener la casa lista, tienen que tener la comida. Entonces, dense cuenta que esos son escalas de dominio que parecen pequeñas, pero que en la realidad son enormes. Son escalas gigantes. El asunto, dentro de estos tres niveles de las mujeres que ya llevan 40 años de matrimonio con las que llevan 20 o 10 años de matrimonio o de relación, y las que apenas están empezando, es que todavía no saben cómo no permitir ese dominio. Obviamente a estas mujeres les queda más difícil, a las mujeres que llevan 40 años con este señor. Ya han tapizado ese camino y le han dado permiso a este hombre para que haga todo lo que hace y para que lo siga haciendo. Y hay mujeres que son así de sumisas. Y que dígales usted que pueden hacer las cosas. No, porque es que el señor pobrecito, eso no se puede hacer, porque es que papito, es que mijito, es que... Ellas aún siguen con esa estructura, con ese esa doctrina, pues se me olvidó la palabra, esa doctrina con las que las habían educado. ¿Qué pasa que con ellas? Ellas son las abuelas de nuestros hijos. Y eso se pasa por ósmosis, tanto lo que es el abuelo, ese machismo del abuelo, se le pasa por ósmosis a los nietos, porque es el ejemplo de lo que ven a diario. Y así como ven al abuelo machista, entonces también ven a la abuela machista. Y esas estructuras se pasan. Entonces aún no hemos roto esa cadena de enseñanza, esa cadena pedagógica no la hemos roto. Para estos que están aquí en la mitad, todavía tienen esta influencia porque es que estos abuelos, que son los papás de estos, son los que siguen educando a nuestros hijos, transmitiéndoles ese machismo. Entonces es una pugna porque, bueno, yo no quiero que sea machista, pero tampoco sé, yo, un hombre en esta estructura de la mitad, yo, un hombre, todavía no sé cómo no serlo. Sé que no quisiera hacerlo porque la sociedad dice que ser machista ya no es bueno. Pero yo digo, bueno, entonces ¿cómo dejo de serlo? Porque yo no sé, ignoro mi capacidad de machismo, yo la ignoro, yo no la entiendo, no sé cómo es. Pero aún así, entonces soy machista, sigo siendo machista, pero lo ignoro. Y mis hijos, entonces los abuelos le pasan a mis hijos y yo le paso a mis hijos ideas y están ocultas, están metidas ahí como en un secreto. Aún no estamos dentro del camino del cambio. Apenas estamos iniciando ese camino, estamos dando el primer paso después de 100 años de la revolución femenina, apenas estamos dando el primer paso y no lo hemos terminado de dar. Por eso todo esto de lo que estamos haciendo aquí, para que ustedes sean las que comiencen a pensar cómo
igualamos este marcador. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos, venga, ser machista es esto y no es bueno por aquello? Busca tu propio camino. Libérate del machismo, porque es que del machismo hay que liberarse. Hay que ser libre para poder pensar de una manera nueva, porque tampoco ser feminista va a ser la respuesta. Va a llevarme a otro punto de dominación, tal vez tengamos que llegar allá, pero luego debe existir un punto de equilibrio. Lo que pasa es que eso se demora bastante tiempo y apenas estamos empezando. Entonces, ese es un punto que hay que analizar. Yo, la vez pasada alguien me decía, bueno, pero entonces ¿uno qué hace? Porque es que estos manes uno los conoce y usted nos dice que todos están dañados de fábrica. Sí, todos estamos dañados de fábrica. Pero eso no significa que no podamos ser, digámoslo así, reparados, que no haya una esperanza. Claro que sí la hay. Porque el hombre, cuando encuentra su punto de equilibrio, cuando vence su propio machismo, cuando se libera de su machismo, el hombre es una criatura sorprendente. Solo que como hay tan pocos, parecen como en vía de extinción más bien. Incluso desde la época de Isabel Allende, ella en uno de sus primeros escritos para una revista decía eso: el hombre que es bueno y que es perfecto, que es un buen esposo, está en vía de extinción. Y eso fue hace como en los 60 y como en el 68. Imagínense, ya en esa época los hombres están en época de extinción, los buenos hombres. Pero ni siquiera todavía estábamos en un universo machista, mucho más machista a finales de los 60, principios de los 70, de lo que es ahora. Pero aún así, encontrar a buenos hombres es difícil. ¿Por qué? Porque nadie se ha fijado en que estamos dañados. ¿Cómo nos vamos a reparar? Si no lo hemos admitido, si no hemos dicho la verdad, no nos hemos dicho, oiga, sí, es que nosotros estamos mal y no nos queremos dar cuenta. Pero ¿cómo vamos a querer darnos cuenta si cuando admitamos que estamos mal, comprendemos que estamos a un paso de ceder el control o de compartir el poder? Y créanme, el poder es supremamente embriagante, es supremamente atractivo, eso atrapa de maneras impresionantes. Porque es que un hombre, en ese mismo contexto, el hombre, digamos, en la época de Isabel Allende, ella trabajaba, cuidaba a los niños, y ella tenía que llegar en las noches a escribir las notas para su revista, que le pedían, necesito que me hagas tal cosa, que me escribas este artículo. Entonces ella llegaba en las noches a su casa a escribir y su esposo estaba sentado viendo televisión, mientras ella tenía que atender a los niños, atender la comida y hacer su trabajo. Entonces hay un montón de cosas ahí que todavía, si ustedes lo ven, dicen, oiga, sí, mi esposo todavía en las mañanas, los domingos, se sienta pero acá está, se sienta y dice, se pone a ver televisión y yo tengo que lavar la ropa, atender a los niños, hacer el almuerzo, hacer el desayuno, no sé qué. ¿Cómo es su situación actual dentro de su relación? ¿Sí? Ese hombre que está ahí está comprometido, porque tienen que comenzar a hacer las pruebas para comprobar el estado de salud emocional de este hombre. ¿Sí? Entonces se trata un poco de eso. Y vamos a hablar de eso la próxima semana, de cómo probar, cómo poner a prueba a estos hombres. Ahí donde hay un poco de trucos simpaticísimos. Y también les voy a hacer la presentación de un libro que van a poder ustedes leer y van a encontrar esto que estamos viendo acá muchísimo más profundo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, ustedes saben que pueden escribir a info@wdsarria.com o aquí internamente a través de los canales de comunicación del Face, del Instagram y el YouTube. Por ahora las dejo porque hay bastante problema de internet, entonces hoy de todas maneras íbamos a hacer el programa bastante corto por esto mismo, porque teníamos aquí donde estamos ahora, comenzaron a haber fallas de internet por esto de la lluvia y por estas cosas que hay acá en Bogotá en estos momentos. Entonces yo creo que ya tienen una idea muy clara de que se trata de una fuerza de poderes, ¿sí? Y llevamos demasiado tiempo los hombres en ese poder, y obviamente bajarnos de ahí por idea propia no va a ser algo sencillo, eso no se va a poder lograr así fácilmente, pero es necesario que algún día lleguemos a comprender que hombres y mujeres somos iguales. En ese momento
las relaciones y las familias y las comunidades van a tener un cambio positivo. Pero hay que comenzar ahora, y ustedes que están allá escuchando y viendo son parte de ese cambio. Por eso necesitamos esta información para comenzar a cambiar, para comenzar a hacer las cosas diferentes, pero con información, ¿sí? No a la topa tolondra, con información. Por eso mi misión de cierta manera es brindarle la mayor cantidad de información desde el punto de vista de un hombre que es machista aún, porque les digo, hay cosas que uno ni siquiera se había enterado y dice, ay, Dios sí era y no me daba cuenta, porque uno piensa cosas, actúa, pero no decía, eso no, a mí me parecía normal hasta que dije, no, eso es una actitud machista. Entonces, desde mi punto de vista de ser un pecador y al mismo tiempo de comenzar a ver la luz, admitir ciertas cosas, entonces les brindo esa información. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa adicional que tengan, pues estoy aquí para recibirlo. Les doy muchos saludos a mi amigo Javier allá en los Estados Unidos, que también ha estado muy pendiente de todo esto y que me ha dado muchas recomendaciones que vamos a poner en práctica ya desde la próxima semana. A todas ustedes y a todos ustedes una muy feliz resto de noche, día, dependiendo de cuando estén viendo este video, y muchísimas gracias. Hasta la próxima.